Ahora tendremos la presentación para culminar nuestro segundo panel. Tendremos a Camilo Rivero, economista egresado de la UCB y presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, que nos va a hablar sobre los apuntes conceptuales sobre el carácter popular de la nueva doctrina de planificación pública en Venezuela. Adelante. Bueno, sí, efectivamente, vamos a trabajar muy brevemente, por razones de tiempo, lo que son los apuntes conceptuales sobre el carácter popular de la nueva doctrina de la planificación pública en Venezuela. Porque efectivamente estamos hablando en el marco de este proceso revolucionario de una planificación pública y popular. De manera que tenemos que rescatar el carácter popular de la planificación pública en Venezuela y por qué está ocurriendo eso en el marco de este proceso revolucionario. Y bueno, empecemos por el comienzo, que es que el pueblo venezolano ha asumido un trascendental desafío histórico, que no es otro que la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Y ese es un proyecto no solamente de carácter histórico, sino un proyecto eminentemente político. Y tal como comentaba la profesora Bernarda Herrera, la planificación tiene que tener expresamente establecido su carácter político en términos trascendentales y en términos históricos. Y cuando estamos hablando del socialismo bolivariano del siglo XXI, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una obra humana de magnitudes colosales, considerando las enormes dificultades que se presentan en el camino para avanzar dialécticamente en semejante propósito. Como consecuencia, ya se ha dicho en reiteradas oportunidades, de las complejidades y las contradicciones propias de estos procesos transicionales, que están condicionados de una manera determinante por las incesantes agresiones de un imperialismo que usará su enorme poderío e influencia mundial para impedir a toda costa el avance y la consolidación de la revolución bolivariana. De manera que veamos a lo que nos estamos enfrentando y todas las dificultades que nos vamos a encontrar en el camino para avanzar en esa dirección. Entonces, la enorme trascendencia de este proceso nos conduce a transitar los siguientes aspectos. Desde el punto de vista político, pasar de la democracia representativa, que está restringida al ámbito de la elección del votante, donde el ciudadano es un simple votante, y pasar a una democracia plena, que no es otra cosa que una democracia participativa y protagónica. Que el pueblo venezolano pueda ser partícipe de todos los aspectos que nos incumben en nuestra vida social. Y no solamente ir a votar para elegir un representante que se supone que va a actuar en representación nuestra, pero que se corre el riesgo, y no es un riesgo hipotético, es un riesgo real, porque es una democracia liberal burguesa, que el representante termina actuando en función de sus intereses y del capital que es el que realmente representa, pero que nosotros como pueblo lo estamos legitimando. En materia económica, estamos pasando de una economía rentista petrolera subdesarrollada y dependiente a un nuevo sistema económico productivo socialista. En materia social, estamos o pretendemos avanzar de una realidad donde tenemos unas desigualdades sociales extremas, escandalosas, obscenas. No sé si todos lo saben, pero América Latina es la región más desigual del planeta Tierra.
las desigualdades sociales en América Latina son escandalosas. Y nosotros no podemos aceptar eso como una realidad normal, que tenemos que resignarnos a que eso es así y siempre será así. Por el contrario, tenemos que construir una sociedad basada en la inclusión y en la justicia social. En materia cultural, tenemos que superar las alienantes sociedades de consumo propias del modo de vida americano que nos implantaron, perdón, y que las asumimos como algo natural. Y que por el contrario, tenemos que construir una sociedad basada en el buen vivir y en la justicia para todos. De manera, fíjense que la envergadura y la trascendencia de todo lo que significa la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Entonces, estamos hablando de transformar una realidad cuya dinámica social favorece expresamente al capital y, por el contrario, ponerla al servicio de nuestro pueblo. Si eso es así, entonces tenemos que asumir que al pueblo venezolano como el sujeto social revolucionario en el ejercicio efectivo de la democracia participativa y protagónica. Y eso está expresamente establecido en nuestra Constitución en el artículo 5º. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El pueblo es el soberano y en consecuencia tenemos que asumir esa soberanía. Tenemos que hacer letra viva ese principio constitucional. Ahora, para que eso sea así, ¿qué características fundamentales debe tener el pueblo venezolano como conductor de este proceso bolivariano? Fíjense bien, como conductor de un proceso. Debe ser un pueblo consciente, un pueblo comprometido, un pueblo altamente politizado. No le tengamos miedo a esa palabra, porque es una palabra que estigmatizaron los que no quieren que nosotros asumamos la soberanía como pueblo. Entonces yo no me meto en política. Yo lo que soy es un tecnócrata. No, tenemos que asumir la condición política de los seres humanos, porque los seres sociales, los seres humanos como seres sociales, somos seres políticos. Y el destino de la patria depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Un pueblo organizado, se ha hablado mucho en la jornada de hoy, un pueblo organizado y un pueblo formado. Un pueblo formado para poder ejercer esa soberanía. De manera que en el tema que nos ocupa, tenemos que hablar de la masificación de la planificación pública y ponerla al servicio de un pueblo planificador. De manera que una de las características que debe tener el pueblo venezolano, entre otras, es un pueblo planificador, un pueblo que sepa planificar y que pueda aplicar la planificación para construir la nueva sociedad. Y esto es un tema que pareciera algo intrascendente, pero no lo es, porque la planificación tiene que estar al alcance de todos. La planificación no es una herramienta que solamente pueden tener acceso una élite técnica, una élite científica, y el pueblo no tiene acceso a la planificación. No sabemos planificar. Y lo peor es que nos lo creemos. Lo peor es que nos lo creemos. Y tenemos que desmitificar esa situación. Aquí hay que deben estar aquí siguiéndonos, unas compañeras que se llaman cocineras de la patria. Están permanentemente en los cursos. Según esta concepción elitesca que hacen esas personas aquí, porque que hace una cocinera en un curso de planificación, anda a cocinar, para eso es lo que tú sabes. No, las cocineras deben y pueden planificar. Todo el pueblo venezolano
está en capacidad y debemos planificar para transformar nuestra sociedad. Ahora tenemos que asumir y tenemos que formarnos para ello. De manera que esta planificación tiene una perspectiva eminentemente revolucionaria, transformadora y popular. De manera que podamos efectivamente asumir la construcción de nuestro propio destino. El destino nos pertenece a todos y solamente nosotros podemos construir el destino que nos merecemos y que estamos en capacidad de construir. Y para eso la planificación juega un papel de primer orden. De manera que la planificación-acción, tal como comentaba la profesora Bernarda Herrera, se convierte en una poderosa herramienta de gobierno y de autogobierno para el empoderamiento de nuestro pueblo en la conducción de este proceso revolucionario. Entonces, ante un proceso político que es esencialmente revolucionario, la planificación debe tener ese mismo carácter. Tenemos que tener una planificación revolucionaria, una planificación popular. No solamente que nos permita estar en capacidad de transformar la sociedad venezolana, sino que efectivamente la podamos transformar. No es solamente tener la capacidad de, sino hacerlo. Porque podemos tener la capacidad, pero no lo hacemos. ¿Okay? Y esa es fundamentalmente la condición transformadora de la planificación pública en Venezuela. De manera que debemos provocar el surgimiento de la nueva sociedad. Lo decía el ministro esta mañana. La sociedad nueva no va a surgir de manera espontánea, por obra y gracia del Espíritu Santo. Solamente ocurrirá en la medida en que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para que eso efectivamente ocurra. Creando en categorías marxistas, creando las condiciones objetivas y subjetivas para su ocurrencia. De manera que debemos intervenir deliberadamente en la sociedad para alcanzar los objetivos que tenemos planteados. Y eso demanda una planificación revolucionaria. Decía el comandante Chávez, si algo requiere la transición del capitalismo al socialismo, es planificación. Se trata entonces de crear una nueva doctrina de la planificación pública en Venezuela, que enfatice su carácter esencialmente político y estratégico, a los fines de conducir dialécticamente una revolución en marcha. En ese sentido, debemos construir un sistema de planificación que permita fortalecer la capacidad del Estado y del poder popular en función de los objetivos y metas trazadas en el corto, mediano y largo plazo. Y cuando alcancemos lo que es el Estado popular, ya no estaremos hablando del Estado por una parte y el poder popular por otra parte, sino que el Estado popular es la confluencia entre el Estado y el poder popular. Ahora, este sistema de planificación debe tener un enfoque tal que permita impregnar todo el proceso de planificación, desde la formulación, la ejecución, el seguimiento y control y la evaluación de los planes existentes, con este enfoque de planificación popular. De manera que el sistema de planes del Plan de la Patria debe abarcar la territorialización de novedosas formas de gobierno y métodos de gestión comunal para la irrupción definitiva de ese Estado popular. Ya se ha comentado aquí, que creo que Romer va a comentar algo de esto cuando finalice el curso con su intervención. De manera que el sistema de planificación debe tener como sustento el desarrollo de las bases políticas, ideológicas y prácticas de una gestión revolucionaria. Fíjense como aquí estamos hablando por la calle del medio de todo lo que implica y todo lo que conlleva el proceso de planificación pública
en el marco de un proceso revolucionario. Aquí no estamos jugando carrito, Romer. Esto es técnico político como expresaba Bernarda en su intervención. Entonces, estamos hablando de la definición expresa del pueblo venezolano como el principal beneficiario de los objetivos y metas contenidas en el sistema de planes del Plan de la Patria. Y esto no es otra cosa, y ya con esto termino, que un pueblo planificando para sí mismo, convirtiéndose de esta manera en el arquitecto de su propio destino. De manera que con estas consideraciones, creo que podemos avanzar en el desarrollo de la planificación pública en Venezuela, de manera que se convierta en una herramienta efectiva, poderosa, útil y pertinente para poder avanzar en la construcción de la nueva sociedad que estamos empeñados desde hace 25 años y que ahora es cuando. Muchas gracias.